Tech Talks, el espacio donde la tecnología se encuentra con el futuro. Exploremos las tendencias y las historias que están definiendo el futuro digital y tecnológico. Bienvenidos a la conversación del mañana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Tech Talks, Diálogos Tecnológicos, aquí en IFM Noticias, ifmnoticias.com. En donde tengo que decirles que ya estamos con la señal de prueba de la radio en ifmradio.com y pues con nuestro canal 24 horas a través de las plataformas de YouTube y de Dailymotion, además de ifmnoticias.com en su portal principal, en IFM Noticias Play, ifmplay.com. Bueno, muchos.com, ¿no? Muchos.com. Carlos Betancur Galvez, ¿cómo estás? Bien, hombre Nacho, muchas gracias. Muy contento de estar aquí hoy en un episodio especial que creo que vale la pena que reflexionemos, pero no quiero comenzar sin que tú Porque lo primero es introduzcas. carlosbetancur.com o .co. También Tengo allí ambos. pueden acudir, ver todo lo que Carlos tiene, entre ellos estos podcasts. Aquí también los pueden ver, estos programas. También están en btodigital.com. Sí, señor, betodigital.com. Ahí pueden consultar todo sobre nuestra compañía y hay mucho material educativo. También está nuestro amigo Cristian Parada, que tampoco pudo venir, pues ha tenido algunos inconvenientes, pero seguramente muy pronto nos acompañará en ceroazul.com con Z, donde también pueden ustedes no solamente ver estos episodios, sino que también conocer todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial, de lo que ofrece Cero Azul. También a nuestros amigos de Frecuencia U de la Universidad de Medellín, que allá nos pueden escuchar a través de todas sus plataformas, aparte del AM, en la frecuencia abierta, pero también en todo lo que es Spotify y todos los sistemas que tiene Frecuencia U. Pues bueno, arrancamos con un tema hoy, Carlos, que nos parece importante porque el mundo digital, y hay que dialogar, es un diálogo tecnológico, y hay que dialogar también de la ética digital. Hay que hablar del uso que hacemos en momentos tan complicados y tan convulsionados como los que estamos viviendo. Hace unos días, hace unas semanas, vivimos momentos muy fuertes que todavía pues, ensombrecen al país, alrededor del atentado que le cometió un joven de 14 años al precandidato Miguel Uribe, quien además es senador de la República y que ha tenido una historia también marcada por lo que es la radiografía de este país por décadas, que es la violencia. Su madre fue asesinada por el narcotráfico de Pablo Escobar, y era periodista. Era periodista. Y entonces llegamos a un momento en que decimos, ¿quién fue el culpable? Y entonces comenzamos y todo el mundo esboza y dice, no, fue un niño de 14 años y quién sabe quién está detrás. Pero yo creo que la reflexión va es cuántos hay detrás en la insolencia, que se convierte después en indolencia a través del uso de redes sociales que van alimentando un lenguaje de odio permanente, en donde todo esto va armando una especie de espiral violento, en donde no se modera el lenguaje y mucho menos las emociones. Y comenzamos a sentir rabia. Algunos cogen y ven las noticias y ven lo que sale en las redes sociales y uno ve que vimos incesantemente, Carlos, el momento de la muerte, de los disparos, el momento del atentado. Y la sangre. Y la sangre y el corre, y lo vimos todo a través de redes sociales. Los medios de comunicación nos abstuvimos. Como una película, como IFM ¿no? Noticias, nos abstuvimos de publicar porque somos medios y como medios de comunicación de una responsabilidad social, pero a una persona cualquiera que sube esas imágenes violentas, sin filtro, sin responsabilidad, en una red para que lo vea cualquiera, un niño, un menor de edad, sin saber quién lo ve, pues eso va generando no solamente frustración, rabia, sino que va con esa polarización absoluta. Primero, Y la desesperanza. falta de respeto a la familia, ¿no? Imagínense la víctima y la victimización a las familias cuando las familias tienen que ver repetidamente en las redes sociales que eso ocurre, sin filtro. Y entonces empieza un cruce de responsabilidades y empieza un cruce de mensajes en donde el uno dice, el otro replica y vamos viviendo como si todo, como dices tú, una película. Y vamos viviendo una línea desordenada de tiempo, todo, y comienza y es como si uno tuviera una herida y le empiezan a hacer con un dedo sobre la herida y a echarle sal a la herida. Y entonces viene el que desinforma o el que celebra que eso pase o el otro que alimenta con odio y polariza
Y sí, hay sentimientos de rabia, hay sentimientos de tristeza y todo, pero en las redes sociales no estamos haciendo un uso correcto del control de emociones. Y ahí es donde yo digo que el uso de la tecnología necesita ética. Así es, Nacho, pues con mucha tristeza vivimos momentos muy, muy oscuros en nuestra nación, porque los delitos generados por el odio, que es exacerbado por las redes sociales, pues casi toman la vida del senador Miguel Uribe, que le mandamos bendiciones, pues, y ojalá su salud se recupere pronto. Pero ahí lo más importante es, el problema no es la red social, el problema somos nosotros, es como la pólvora. O sea, la pólvora que la descubrieron los chinos hace miles de años, tiene muchos usos. Un uso es hacer túneles, por supuesto. Otro uso es explotar piedras para hacer grava, para construir edificios. Pero también puede ser puesta como una bomba. ¿Y quién es culpa de la pólvora o es culpa del ser humano? Es culpa de nosotros. Y el algoritmo también es un reflejo de lo que somos los seres humanos. Si uno dice que va a dar una charla educativa sobre un tema particular, pues se inscriben unas personas para estar en la charla. Pero si usted dice que va a contar un chisme, que va a cambiar la realidad de una familia, se dispara. Entonces, el algoritmo es eso, es simplemente un reflejo de lo que somos como seres humanos. Entiendo que cambiar la realidad desde un podcast como el nuestro y decir que ojalá lo hacemos bien, pues no va a mover mucho, pero es nuestra tarea, así sea que una persona o dos cambien y entiendan que detrás de una pantalla hay gente real, que las palabras también hieren, que las palabras generan rabia, generan odio, generan tristeza, generan ansiedad, incluso pueden generar hasta asesinatos. Claro. Hubo hace por ahí unos 2 o 3 años, me acuerdo de la noticia, en un pueblo de Colombia, en la costa, que alguien en Facebook puso que un señor había violado a un niño y eso no era real. Y era simplemente una venganza digital por algo que no, con un vecino. Y pues se fue una horda de personas a esa casa, la quemó, la expolió, sacó a la persona, la asesinaron y pues eso fue muy triste. Igual también pasó con, no sé si te acuerdas de lo de QAnon. Claro. Hace unos años en Estados Unidos que dijeron que en una pizzería estaban violando niños y acabaron con la pizzería. Entonces, mucho cuidado porque de verdad la gente cree lo que ve en las redes sociales y echarle más leña al fuego nos puede llevar a lugares que no queremos llegar. Carlos, hay una cosa con las redes sociales y el tema que como lo planteas es que hay que entender que una palabra puede movilizar. O sea, cuando usted pregunta una dirección y dice a alguien en la calle, oiga, dígame dónde queda este lugar o este centro comercial, ¿sí? Y una persona le señala y le dice con palabras, queda hacia tal parte. Usted hace caso, usted se moviliza y va. Si eso pasa en la vida real y alguien le dice, vea, saque la sombrilla que va a llover, o su mamá le dice, venga, póngase un saco, saque un saco y no le olvide la chaqueta. Usted se moviliza con palabras a la acción. Las redes sociales son eso, son palabras que pueden conducir a la acción. Y recuerdo yo un gran movimiento que se dio alrededor de palabras, que la gente que terminó tumbando un régimen, en los regímenes árabes, en la famosa primavera árabe. Que empezó a través de redes sociales y una movilización a través de una convocatoria que la gente simplemente decía que era lo que había que hacer y lo empezaron a manipular y ahí nacen con la primavera árabe, comienzan a hacer todo lo que hoy en día llamamos en política y en asesoría política las granjas, ¿no? O los jardines o las bodegas en Colombia. Y entonces comienzan a utilizarlo precisamente para hacer creer y con ese hacer creer con palabras y con imágenes a veces, muchas veces falseadas, movilizar. La primavera árabe fue precisamente eso, una movilización basada en palabras que terminó calando en mucha gente, haciendo un voz a voz de redes sociales. El voz a voz de redes sociales lo llaman viral, y esas cosas pues llevan a que la gente pierda la razón, el raciocinio, se meta dentro de lo que se llama la actividad de la masa. La masa no piensa, la masa actúa. Y es cuando terminamos haciendo lo que pasa. Entonces, claro, si nos llenamos de odio, Carlos, si nos llenamos de mensajes de odio y reciclamos sobre el mismo mensaje de odio, y además en ese mensaje de odio vamos señalando sin razón, pues lo único que tenemos es que alguien coge un arma y dispara. Sí, porque nos creemos las cosas. Claro. Y con el gran problema de que las redes sociales, tú ahora pones el ejemplo de la mamá le dice a uno, póngase la chaqueta que va a llover,
pues la red social no es 1 a 1, la red social es 1 a millones. Así es. Y hay que tener mucho cuidado porque el ejemplo es el mejor movilizador de la gente. Entonces, si uno tiene un presidente como Gustavo Petro, que todo el día está polarizando, que incluso pues, en el análisis de la silla vacía, es el número 1 en Colombia en trinos que estigmatizan y que polarizan. Es que ha dicho a los periodistas muñecas de la mafia, a los dueños de comunicación que somos asesinos, a los políticos nazis, ¿no? Entonces comienza y saca simbologías como la bandera de guerra o muerte. Sí, eso polariza, y un muchacho en un barrio popular o en un pueblo con desesperanza, con necesidades, que empieza a decir, no, eso es una guerra, claro, hay que ir a atentar contra alguien. Es que nuevamente, ¿cómo le ocurre a un pelado de 14 años, a un niño de 14 años, atentar solamente porque a lo mejor tenga problemas familiares? No, o sea, es la suma del problema familiar más el mensaje, porque al final todos somos buenos en el fondo. Claro, la instrumentalización de quienes con palabras lo convencen para que haga algo que no debe hacer. Entonces, cuidado con los fake news. Uno de los casos, a ver, esto no es nuevo también, todo en la vida es cíclico. Sí. Tú te sabes la historia de Yellow Kid, del niño amarillo, de la prensa amarilla. Ah, sí, claro, sí, por supuesto. Que es la época de 1898, cuando estaban peleando los americanos contra los españoles, peleando por Cuba, por Filipinas, y los americanos necesitaban más impuestos para financiar la guerra. ¿Te suena Pulitzer? Claro, pues es que él fue el que creó los primeros periódicos y los empezó a hacer precisamente en Estados Unidos basado en esas informaciones amarillistas, y él es el protagonista. Hoy en día hay premio Pulitzer porque él, a futuro después de haber sido el padre del periodismo amarillista y de escandaloso, él hace después unas grandes reflexiones y se convierte en un premio. Pero si uno se pone a los orígenes de Pulitzer, es toda la antítesis del buen periodismo. Y lo hacía con... Hay algo muy importante en el mundo, y es la emoción. Cuando uno emociona a la gente, la emoción moviliza aún más. Y una de las emociones es la sátira, o hacer reír a la gente. Reírse es una emoción. Entonces, él tenía The Yellow Kid, o el niño amarillo, que era una caricatura que salía en su periódico. Y en esa caricatura decía cosas absurdas, que no eran verdad, pero que movilizaron a los americanos para poder tener más impuestos y ganar la guerra. Por ejemplo, en España matan y violan niños. En España la gente come gato. Cosas absurdas. Y la caricatura mostraba estos ejemplos irreales. Al final, ¿qué dijeron los americanos? Hay que pagar impuestos, hay que pagar más, claro, para poder derrotar a los españoles. Claro, pero le cuento que eso se sigue repitiendo. Y es las fases de la desinformación. Si bien los medios de comunicación oficiales, los medios noticiosos son medios de información, en las redes sociales podemos decir que están los canales de desinformación. Si bien hay cuentas de periódicos y de medios reales, la mayoría de la información que transcurre en redes sociales es pura desinformación, falseada, es la opinión parcializada y sesgada de alguien, lo que alguien cree, y la gente se lo traga a veces como si eso fuera información. Y esa manipulación es de tal nivel que mire lo que hizo Donald Trump en su campaña, volviendo a decir que había inmigrantes que comían gatos, que comían perro, que todo el tema, y esto, pues volviendo al tema de Pulitzer, se repite, se recicla la desinformación que conlleva a una movilización. Trump termina ganando la presidencia, y no estamos aquí diciendo si se apoya o no se apoya a Trump, sino que el efecto y el hecho fue que él terminó haciendo una narrativa en donde sataniza, estigmatiza, y vuelve al tema de lo que hacía Pulitzer, de decir que comían perro, que comían gato. Él retoma lo mismo en el siglo XXI. Eso fue en 1800 y punta, esto es en el 2000 y punta, y termina él diciendo lo mismo y termina ganando. En esa época se pagan impuestos, se moviliza el pueblo americano para pagar impuestos. A estas alturas se moviliza la gente para elegir a un presidente basado en desinformación. Y recuerde usted también los efectos de que estamos viviendo en esta época electoral, en donde la gente en redes sociales no sabe qué creer realmente. Bueno, aquí hubo ejemplos como el del éxito en Cali, ¿te acuerdas? Por supuesto. Que estaban torturando gente en el éxito, pues en Cali, absurda. Eso fue en la movilización del mal llamado estallido social. ¿Recuerdas eso? ¿No? Nacho, incluso investigaciones tan importantes como las que hizo IFM en la anterior alcaldía, donde se crearon muchos medios que eran medios que no existían, fake.
se les pagaban recursos públicos a través de Telemedellín. El libro negro de AUX para crear medios y cuentas que se financiaban con dinero público, desviando el dinero precisamente para poder alimentar bodegas y hacer pura desinformación, en donde se tapaba y se ocultaba los errores y la corrupción en su momento de Daniel Quintero, que hoy en día se está comprobando a través de las diferentes IAs, Fiscalía, Procuraduría, que ya lleva más de 40 imputados, ¿sí? Y tenían medios falsos, bodegas, que todavía existe, Surtos, por ejemplo. Claro que se han cerrado un montón. Sí, claro, eso demuestra que esos 150 millones, 200 millones, 300 millones que se les pagaba a esos medios por publicar noticias. Hasta miles, como uno que es como de minuto, algo que también les dan como de mil y punto de millones. Y eso nuevamente hay que llamar al orden, a la sensibilidad. Miguel Uribe, que pesar, un niño pequeñito de 4 añitos, que repite la historia que él vivió con su madre. Ojalá pues que no se materialice y que siga vivo y que ojalá pues se recupere pronto, pero tenemos que tener mucho cuidado, no repostear. Cadenas de WhatsApp, también es nuestra labor no repostear esos videos y que incluso dudamos de ellos. Hace poquito también salió un video de unos médicos que supuestamente eran de la Clínica Santa Fe riéndose de la situación de Miguel. Es falso, incluso hoy, el día que estamos grabando este podcast, salió la Clínica Santa Fe a desmentir esos videos. Son videos hechos muchas veces con inteligencia artificial. Claro, ese es el tema, y yo creo que ese tema lo tenemos que tratar. Hoy estamos con el tema de la ética y de la moral también, y no nos vamos a dar acá de moralistas ni de los super yo, ni tenemos ninguna autoridad superior en moralidad. Lo que estamos haciendo es un llamado racional a que se controle desde las emociones, porque pues, todos podemos llegar en cualquier momento a cometer un error, pero hay que ser conscientes del uso de lo que se está haciendo. Pero, por ejemplo, habrá que tratar en algún momento el tema de las deepfake. Sí, cómo la inteligencia artificial se puede utilizar y llevar a extremos con una serie de palabras, digamos los mantra, para crear y poner palabras en personas que no existen, coger los rasgos de una persona y hacer parecer que se parezca y que diga lo que no es, ponerlos en escenarios en donde nunca han estado. Usted coge fácilmente hoy en Canva un muy buen sistema de inteligencia artificial para el diseño, y yo estoy, digamos, en un jardín en algún momento y se borra el fondo y me pueden poner que yo estoy espaciando en Europa y decir que es que mientras algo estaba pasando yo estaba en Europa. Entonces, ese tipo de cosas, de poder alterar la realidad visualmente, de hacer parecer, cuántas cuentas falsas hay de personas que supuestamente hacen parecer como que fueran ciertas. No, Nacho, ¿sí? Suplantaciones. Y al señor Gustavo Bolívar, y esto pues es para todos los lados. Ahora en X hay unas campañas muy fuertes de empresas que venden bitcoins y que toman a la gente con temas financieros, y son videos deepfake de Gustavo Bolívar, no sé si lo han visto, pues en X sale mucho, diciendo cómo se volvió rico y que él invirtió en no sé dónde, que es mentira 100%, él lo ha dicho, él ha salido a desmentirlo, y precisamente ese es el mundo en el que estamos hoy. Tenemos un gran reto, yo no sé qué va a pasar en las elecciones de aquí en adelante, en todos los países, porque es que crear un deepfake hoy está al alcance de 3 videos de YouTube. ¿Sabes? Si uno busca en YouTube cómo crear un deepfake, aprende, y hay herramientas como HeyGen, donde uno puede crear avatar digitales de personas, o avatar.ai. Hay muchas herramientas hoy para hacer ese tipo de cosas, y nuevamente también hay que tener responsabilidad. Las armas, la pólvora, un montón de herramientas útiles para la humanidad en manos equivocadas hacen mucho daño. Antes de que vamos a la pausa, voy a dejar esto como reflexión a los periodistas, comunicadores, cuando estamos en la universidad. No sé, todavía hay gente estudiando periodismo, pero lo que sí es, lo digo en broma, ¿no? Pero lo que sí es que se dice que hay 3 cosas que no regresan. Uno es la flecha lanzada, ¿sí? La palabra dicha, ¿sí? Básicamente. Y la otra se me olvida. Tampoco me acuerdo, pero lo buscamos y después de comercial la decimos. La decimos, vale, correcto. Vamos a la pausa y les decimos exactamente cómo es la frase, aunque yo sé que muchos de ustedes que nos ven y nos escuchan ya saben a qué frase me estoy refiriendo. Ya venimos. Estás escuchando Tech Talks en IFM Noticias con Nacho Penagos. ifmnoticias.com. Información de verdad.
Síguenos en nuestro canal de YouTube como @IFM Noticias. Estás escuchando Tech Talks en IFM Noticias con Nacho Penagos. Bueno, Carlos, retornamos a Tech Talks, diálogos tecnológicos aquí en IFM Noticias, BTO Digital, Cero Azul con Z, ceroazul.com y en Frecuencia U, la radio de la Universidad de Medellín. Ya nos acordamos de cómo es la frase, ¿no? Es el tiempo perdido. Hay tres cosas que no regresan, ¿no? Uno es el tiempo perdido, la flecha lanzada y la palabra dicha. Y las palabras, cuando las lanzamos en redes sociales, tienen impacto. Carlos, ¿qué tal si cuando...? Pero es que mira esto, Nacho, Sí. para que te interrumpa. ¿Qué pasa hoy con la... Hay algo muy importante en la vida que es la coherencia. Y cuando alguien dice algo, inmediatamente las personas se van a las redes sociales a buscar qué dijo en el pasado. Entonces, por ejemplo, ahora con Gustavo Petro, el tiene pasado no fotos, perdona. tiene fotos donde él publicaba que no estaba de acuerdo con la constituyente y ya estamos a puertas de ella. Entonces, la red social, que no es palabra dicha, es palabra escrita, tampoco tiene reversa, porque así usted borre los trinos, así usted borra la No, publicación. la memoria digital queda. Es posiblemente uno se va a algún portal y ahí están guardados todas las publicaciones. El que sabe busca y el que busca encuentra. Ahí. El tema de la palabra dicha, bien sea escrita o pronunciada, es fuerte. Miren, los abuelos, y sobre todo en Antioquia, recuerdas, Carlos, empeñaban la palabra. No tenían que firmar ningún documento. Y no era solamente porque muchos eran de pronto en su momento analfabetas y no sabían firmar, sino que precisamente la palabra varía tanto que no había necesidad de firmar. Había algo que se llamaba honor. Honor. Y ese honor partía de unos fuertes principios, de una fuerte moral y una fuerte ética inculcada, sobre todo en esas tierras. Si yo le prometía a usted algo, se cumplía. Y una promesa era una promesa. Y los contratos eran eso. Si usted tenía un negocio, era un negocio. Es que mire, hay una historia muy bonita, se la voy a contar. ¿Sabe cómo nació el periódico El Colombiano? No. El periódico El Colombiano existía y listo, y hay un par de amigos en Santa Fe de Antioquia. Y ellos compraban la lotería todos los días, una vez por semana, perdón, todas las semanas compraban la lotería. Alguna vez uno de ellos le dijo, hombre, yo no puedo no alcanzo a llegar para comprar la lotería y poner mi parte de la lotería. Y su compañero le dijo, no se preocupe, ¿sí? Yo la compro. Y se la ganaron, y el otro no la había pagado. Y el otro cuando fue a cobrar le dijo, venga que es que nos ganamos la lotería. Y le entregó su mitad. Estamos hablando de un Gómez y estamos hablando de un Hernández. Entonces los dos señores, Gómez y Hernández, que retoman, dicen, ¿y qué hacemos con esta plata? ¿Sí? Compremos El Colombiano. Y compraron el periódico El Colombiano y lo pusieron hasta donde va. El Colombiano tiene hoy 100 y punta de años. Hay que hacerle honor y homenaje a un medio tan importante. Aquí desde IFM Noticias le da todo el reconocimiento. Pero porque esa historia nace del honor, de la palabra empeñada, de fuertes compromisos. En ese momento hay que decir que los dos eran conservadores, en donde el conservadurismo de ese momento pues tenía los principios del conservadurismo político. Ellos se los llevaron y los llevaron a comunicar con principios, con ética, basados en su momento en la religión católica. Hoy en día ha habido un desdibujo de la religión, pero no entendemos también por qué se ha ido queriendo desdibujar las líneas. Y había un grupo de rock and roll de su época y de la mía que se llamaba Bajo Tierra. Bajo Tierra. Y Bajo Tierra, con Papucho, a quien le mandamos un saludo muy especial, tenía una canción que en una de las frases decía que el mundo de hoy era tan raro porque la línea de que dividía el bien del mal de una patada la convirtieron en una diagonal. Y todo esto es el relativismo. Y empezamos a caminar por el relativismo. También decía mi abuelo hace muchos años, me acuerdo que decía, los negocios de palabra porque la firma me la copia cualquiera. Es cierto. Y entonces la palabra es súper importante. Nacho, volviendo al tema de las redes y de la ética en redes, hay un documental que creo que todos los seres humanos que estamos en redes deberíamos verlo. Se llama El dilema de las redes sociales. Impresionante. Está en Netflix y esa es una versión negativa. Hemos hablado mucho en este podcast de las versiones positivas de las redes. Por ejemplo, uno en TikTok, por ejemplo, puede aprender cosas. Y hay unas cuentas que enseñan IA, otras enseñan literatura, otras historia,
hay cuentas que enseñan de matemáticas. Yo he aprendido cosas de matemáticas en TikTok y también hay cuentas que dicen bobadas para uno divertirse, que también está bien divertirse. Claro. Y por supuesto hay cuentas que dividen, que separan. Yo ahora estoy metido también en un movimiento que surgió esta semana con lo de Miguel Uribe y es de silenciar o bloquear o cancelar las bodegas, porque cuando usted interactúa con un contenido de una cuenta que polariza, lo que está haciendo es viralizarla aún más. Claro. Como pasó también con la senadora Isabel Zuleta. Claro. La senadora, no le digo para que después no me regañen, no me digan que estoy siendo insultante. Lo digo después en otro medio, sí. En otros canales, pero no en TikToks. Vale. No, ella pues estaba criticando los comunicados de la Fundación Santa Fe concernientes a la salud de Miguel Uribe. Politizándolos. Diciendo que esos comunicados estaban saliendo a cuentagotas para polarizar o viciar las votaciones en el Senado. Y esto pues es definitivamente algo insultante, pues insulta la inteligencia de los médicos. Yo por eso no quiero responder aquí, que en ese momento no quiero decir lo que me genera, precisamente porque hay que respetar. Pero eso también es ser insensible. Eso también es ser deshumano, inhumano. Cuando hablo de deshumano es que uno se humaniza o se deshumaniza, tiene más sensibilidad o menos sensibilidad. Y ese lado ideológico de esta senadora que tanto habla de que hay que ser empático, pues resulta que no lo es. Y termina diciendo y haciendo que en las respuestas mucha gente de esa línea llegue a decir cosas tan aberrantes como que es que a Miguel Uribe lo tienen en convida conectado simplemente para poder manipular las elecciones. Estamos hablando de la vida de un ser humano. Vale, le doy un dato. Esa publicación hoy tiene más de 3 millones de visualizaciones. Increíbles. Y nuevamente la culpa es de todos nosotros que comentamos, que la reposteamos con comentarios en contra de ella. Entonces, si uno quiere ayudar un poquito a bajar la polarización, otra manera es silenciar esas cuentas, incluso bloquearlas, para que no sigan apareciendo en el muro de nadie, ni en el muro mío, y es un primer principio para detener este problema. Hay un montón de pseudomedios, medios que son inciertos, que no son reales, medios que tienen en las redes sociales la apariencia de medios de comunicación. Por lo general hablan de breaking news, alerta no sé qué y todo el tema, y tienen unas gráficas llamativas que uno dice, esto es un medio internacional, pero cuando los vas a buscar no existen. No existen en un .com, en un .co, en ninguna parte, no están en la red, solamente están en red, no están en la red oficial, digamos, de la web, ¿no? Sino que están en redes sociales. Muchos de ellos hacen noticias como si fuera una noticia extractada de un noticiero largo y ponen solamente una nota periodística, entre comillas. Y resulta que no, hay gente que hace y se dedica a hacer un informe periodístico sesgado, falso, con información falsa, y eso se va volviendo viral y se mueve ese video por las redes sociales, por los grupos de chat y todo el cuento de algo que son medios que no son medios. Se llaman pseudomedios. Esos pseudomedios son contaminantes en las redes sociales de los medios realmente donde se desdibuja la información. A mí me decían cuando yo estudiaba comunicación hace muchos años que había que buscar un objetivo y era la democratización de los medios de comunicación, porque resulta que la información estaba concentrada en muy pocos. Entonces, claro, estaban los noticieros de televisión de unas cuantas familias políticas, los periódicos de otras cuantas familias políticas, pero en esa época, curiosamente, y lo viene a mirar uno después, es que curiosamente, sí, estaban unas cuantas familias políticas, pero todos eran de diferentes partidos. Entonces, usted tenía, por ejemplo, liberales, conservadores. Yo recuerdo que había un noticiero, una época en que el noticiero AMPM era del M19 o de gente desmovilizada del M19 de la izquierda. Estaban los de los liberales, como decían en su momento CMI, estaba, en fin, y había un montón. Estaba el noticiero de las 7, estaba que era liberales, de otra familia liberal. Luego tenías 24 horas que era de los conservadores, de los Pastrana, pero estaba la presencia de todo el país político. Sí, hay que entender que los noticieros
funcionan, más del 50% es política, ¿no? Y gobierno. Y entonces, que es donde se nacen la mayoría de las noticias. Luego viene orden público, luego viene economía y luego viene deportes, ¿no? Pero entonces, cuando uno comienza a mirar todo eso, había que hablar de la democratización de los medios. Al fin llegaron las redes sociales, llegó el internet y hablamos de que ahora hay democratización de los medios, que porque todo el mundo tiene acceso a crear su medio, el artículo 20 de la Constitución, ¿sí? Que dice que todo colombiano tiene derecho a crear un medio de comunicación como libre expresión. Y nos expresamos libremente a través de las redes sociales, Carlos. Y todo el mundo monta de pronto un medio, un pseudomedio, y hay medios de redes sociales, en los municipios se opera mucho de que no hay páginas web, sino que en Facebook, y se llaman en fin. Hombre, esa democratización hace tanto daño. Sí, no, y no puede ser que hablen de la pluralidad de información. Ay. Cuando los pseudomedios están siendo financiados por el mismo gobierno. Para desinformar. Y cuando se demuestra que si por alguna razón a esa persona que le están pagando para que sea un pseudomedio dice algo que no le gusta al que está pagando, que es el gobierno, pues lo cancelan. Entonces no es pluralidad, simplemente es una extensión política, comunicacional. Y de estrategia de movilización política que nada tiene que ver con información. Irresponsable, y eso nuevamente derecha e izquierda. O sea, eso no deberían financiar con mis impuestos la defensa de mi gobierno diciendo que es un medio plural. Los guanumen. El efecto guanumen de quienes mueven la línea ética para beneficiar, en donde un gobierno que sacrificó, los gobiernos, por ejemplo en Palacio de Nariño, siempre tenían un protocolo de comunicación a través de su oficina de prensa. Y de repente llega un presidente donde solo se salta todos los protocolos de la comunicación oficial para simplemente tuitear, como todavía decimos, trinar y mandar mensajes desobligantes desinformando. El mismo gobierno desinforma, hace parecer y tiene, en donde en vez de ya convocar a ruedas de prensa, dígame, ¿cuándo fue la última rueda de prensa del presidente? No. En vez de eso, lo que tiene es que paga de los impuestos de los colombianos cualquier cantidad de influenciadores. La diferencia entre un influenciador que está en la autopista de la desinformación en redes sociales a la de un periodista es que al periodista no le compran la conciencia, y si se la compran mínimo, el periodista tiene una ética, ¿sí?, en donde tiene que sustentar lo que dice por la responsabilidad que le cabe. Al otro no, al influencer no. El influencer ni siquiera tuvo que haber estudiado comunicación, no tuvo que ser periodista, no tiene ética, no sabe ni cómo se puede, sino que lo va botando como si fuera diarrea bucal, diarrea mental, diarrea, me disculpa la palabra, un poco fuerte la audiencia, pero hay que entenderlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la autopista de las redes sociales, la autopista de la desinformación. ¿Sabe qué hace Carlos? Y para darle paso a usted, qué pena que no me vaya a convertir en un monólogo, pero ¿sabe qué hace que los medios de comunicación pierdan credibilidad en la autopista de la información? Que precisamente las redes sociales, los medios de comunicación serios también están en esas mismas redes sociales. Competimos con el pelado que lame inodoros para tener likes, compiten los medios de comunicación en redes sociales con los pseudomedios, con los que se creen opinadores, con los que hacen parecer, y con los influenciadores que tienen la conciencia comprada dependiendo del partido que va. Esto va para todo el mundo, así básicamente. Reflexiones hoy. Sí, a ver, sin duda alguna el cambio va a ser muy difícil. Nos toca seguir fomentando desde espacios como este e intentar mover nuestra pequeña baldosa, nuestro metro de distancia, haciendo que nuestras familias, nuestros amigos entiendan esto. Yo los invito a todos también a que bloqueen, silencien, cancelen aquellos que están desinformando. Que no es censura, es una elección. Usted decide qué consume. Es que sí, porque si usted los consume, los repostea, les comenta, así sea en contra, el algoritmo va a ver eso como una interacción, claro, y lo va a potenciar aún más. Entonces, ¿sabes qué me llama la atención de los algoritmos? Hay algoritmos en donde usted ve todos esos videos violentos y usted no ve que sean baneados. Llega un medio de comunicación y pone una imagen de esa y tenemos 50.000 multas y restricciones que dicen YouTube le ha aplicado una restricción de edad, TikTok a los medios de comunicación serios los banean, pero al normal no, por eso que usted dice,
porque llegan y sin ningún inconveniente, como la gente les da una interactividad, los va convirtiendo en virales. Y otro, para el cierre pues, del capítulo de hoy, el ejemplo es la mejor muestra de liderazgo. La gente hace lo que ve en nosotros, incluso comenzando pues, por escribir bien. Hay que escribir bien las publicaciones, con certeza. Por allá mataron, ¿cómo es? A Mario Uribe. ¿Te acuerdas? No, sí. Es que el presidente... Y escriben unas cosas que uno no entiende, pues como en otros idiomas. Entonces, las dignidades que todos tenemos, desde la más alta que es un presidente hasta cualquier ciudadano, tiene que respetarse y comienza por escribir bien lo que yo quiero manifestar. Así es. La invitación es escribir bien. La invitación es a ser responsables en el uso, consumo, ¿sí? y generación de contenido en redes sociales. A estar informados a través de medios que realmente generan confianza, y esto no únicamente es la radio y la televisión a través de grandes medios, sino que usted sepa, por ejemplo, en el mundo de los medios digitales, saber cuáles realmente son medios y aprender a distinguir cuáles son pseudomedios. ¿Sí? En los medios digitales hay gran oferta de medios que hacen análisis, que hacen periodismo serio, responsable. En Colombia, a mí me encanta, por ejemplo, IFM Noticias, pues por ser el nuestro, claro. Por supuesto, pero por ejemplo hay un Infobae. ¿Sí? Que es netamente digital. Tenemos en Colombia Las Dos Orillas, ¿sí? María Elvira en su dirección maravillosa, con algunas reservas por algunos estilos y pues la forma en que se financia, pues La Silla Vacía, pero es respetable, un medio respetable. Las Dos Orillas, Pulso, son medios importantes, medios que hablan con seriedad, ¿sí? Entonces yo creo que esos medios digitales vale la pena tener la información clara, aparte de los medios pues, que llevan muchísimos años y que sabemos que tienen una organización donde realmente se hace comprobación de la noticia. Esos medios valen la pena y ahí la gente puede seguirlos. En estos medios usted siempre va a ver caras. Y IFM Noticias nos ve a nosotros, por ejemplo, Carlos, ven a nuestra directora, ven a nuestros periodistas. En los medios serios se ven las personas. En cambio, en los pseudomedios usted no va a ver a nadie. ¿Sí? Porque nadie se va a volver responsable, casi siempre tienen anonimatos, ¿sí? Entonces ahí sí hay que mirar y consumir medios que ustedes puedan entender con la credibilidad, y la otra es, sin ningún inconveniente, usted independiente de la tendencia de ideología, mire el medio que más usted le pueda creer. Si usted es de izquierda y le gustan los Danieles, Daniel es un excelente medio, o Cambio es un excelente medio, independiente de si a usted le gusta o no desde la derecha. Si a usted le gusta la derecha, va a haber otros, usted, dependiendo desde donde esté, pero la información como tal no tiene sesgo, la información son los hechos, y los hechos simplemente se cuentan desde el punto desde que se viven. Así que ese es como el tema, responsabilidad. Sí, ¿no? Así es. Entonces, llamado a todos a la calma, no le echemos más leña al fuego. Este país tiene mucho futuro, volvamos a la esperanza, entendamos que las cosas son momentáneas y construyamos. Destruir es muy fácil, construir es muy difícil, y lo que necesitamos ahora es gente que construya desde la positividad. Carlos, eso que acabas de decir me llama mucho la atención, me gusta mucho, ya para ir cerrando, o para cerrar ya, se nos viene una época electoral confusa, compleja, donde las redes sociales van a jugar un papel fundamental y ustedes tienen que ser, digamos, discernir y tener ese uso responsable de los medios. ¿Para qué? Para que este país pueda seguir con esperanza. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Recuerden, BTO Digital, Cero Azul a Cristian Parada. Hay que darle nuestro saludo. carlosbetancourt.co y .com. Carlos Betancourt. ifmnoticias.com y pues por supuesto todas las plataformas de la Universidad de Medellín en su emisora que es Frecuencia U. Gracias a Jaime Tobón, gracias a Sara, nuestra productora, y a ustedes por estar pendientes de estos diálogos tecnológicos. Hoy con un tema más de ética, un poco más de reflexivo, porque yo creo que hay que a veces poner el switch de pausa para reflexionar, para pensar y para avanzar. Que estén muy bien en el lugar del mundo en el que se encuentren. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Tech Talks, el espacio donde la tecnología se encuentra con el futuro. Exploremos las tendencias y las historias que están definiendo el futuro digital y tecnológico. Bienvenidos a la conversación del mañana.